A continuación, tenemos con nosotros el orgullo de contar con el doctor Alejandro Centella Dehesa. El doctor es biólogo experimental, es doctor en filosofía en el área de bioquímica, es jefe del Departamento de Bioquímica del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, es investigador del Instituto de Investigaciones Biomédicas de la Universidad Nacional Autónoma de coordinador de la licenciatura en Investigación Biomédica Básica de la Universidad Nacional Autónoma de México, es investigador titular B en la Universidad Nacional Autónoma de México y es investigador en Ciencias Médicas nivel F en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, es nivel 3, ha formado recursos humanos a nivel licenciatura, maestría y doctorado, ha publicado un gran número de artículos científicos en revistas nacionales e internacionales. Sus líneas de investigación son en mecanismos de metastasis, resistencia tumoral, apoptosis, dinámica de la cromatina y epigenética de la represión transcripcional en cáncer. Doctor, es un orgullo tenerlo con nosotros. Primero que nada, quiero agradecer al doctor Diego Ramírez y a la doctora Elizabeth Olivares por su amable invitación a participar en este aniversario de la Asociación de Químicos del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. Es para mí un honor haber sido invitado a este evento. Quiero hablarles hoy sobre el tratamiento inmunomodulador en cáncer. En este gráfico tenemos el resultado de un análisis retrospectivo sobre la prevalencia y mortalidad asociada a enfermedades cardiovasculares desde 1950 hasta el 2010 en azul y cáncer a partir de 1960 al 2010. Como ustedes pueden ver, enfermedades como neumonía, influenza, eran muy importantes en los años 50, 70 y después desaparecieron prácticamente. Es claro que las enfermedades cardiovasculares y el cáncer son elementos importantes en la salud del mexicano actualmente. El cáncer, todas las formas de cáncer se presentan alrededor de la cuarta década de vida, excepto las formas infantiles que generalmente son leucemias y mielomas, algunos tumores de sarcomas sólidos que se presentan por debajo de los 10 años. Pero la mayoría de las formas de neoplasias sólidas se presentan después de los 40 o 50 años. Sin embargo, dado a que la sobrevida o la esperanza de vida en México se ha ido moviendo, como se muestra en esta gráfica, de 1930, en donde la esperanza era de 34 a 33 años para hombres y mujeres, para los años 70 se estaba ya en 58 y 60, y hoy estamos por arriba de los 72 y los 78 años. ¿Qué es lo que está pasando? Nos estamos moviendo cada vez más hacia una mayor longevidad, pero el resultado de esto es que la incidencia de tumores que normalmente deberían de ocurrir en la quinta década de vida
ahora se están volviendo más comunes porque estamos viviendo más tiempo. Y entonces, por ejemplo, el cáncer de próstata, que se presenta en la sexta, séptima décadas de vida, que antes no alcanzaban los varones, ahora se está convirtiendo en un problema de salud muy importante. Cabe mencionar que no siempre esto es el caso. Hay formas de cáncer de mama que se están presentando por debajo de los 40 años, y que parece tener que ver algo con nuestra herencia y nuestro estilo de vida. En esta tabla lo que vemos es una incidencia y mortalidad de cáncer en diferentes estados de la República. Como vemos, hay diferencias. Por ejemplo, en el norte del país tenemos una mayor incidencia y obviamente una mayor mortalidad, y en el sur es una menor incidencia. Pero quisiera ustedes notar que hay algunas anomalías. Por ejemplo, en Chiapas tenemos una mayor mortalidad por cáncer, y esta se debe principalmente a cáncer cervicuterino. Bueno, ¿por qué no tenemos cáncer en estas primeras épocas, décadas de nuestra vida? La teoría lo que nos dice es que nuestro sistema inmune, representado aquí por todas estas células que reconocen antígenos y linfocitos, presentadoras de antígenos, células NK, linfocitos TCD4 y CD8, reconocen a las células tumorales, y en particular las células CD8, igual que las células NK, van a liberar perforina y granzima, eliminándolas. Entonces el resultado es que tenemos tumores durante toda esta época, pero nuestro sistema inmune es eficiente para eliminarlos. El sistema inmune se divide en dos grandes ramas, que es una división artificial, y hoy cada vez está menos clara la frontera entre ellos. La inmunidad innata, que está dada por epitelios, fagocitos, células dendríticas, células NK, presentadoras de antígenos, y la adaptativa principalmente por linfocitos de linajes B y T. El sistema inmune innato se activa por patrones de moléculas, a los que llamamos PAMPs, que son patrones moleculares asociados a patógenos, pero también hay señales intracelulares, como cuando una célula muere, y estos son importantes en cáncer, y estos se llaman DAMPs, que serían patrones moleculares asociados a daño tisular. En particular, el ejemplo mejor comprendido es el del TLR4, que es activado por lipopolisacáridos bacterianos. Y en el caso de los DAMPs, lo que tenemos es proteínas de alta movilidad electroforética de la familia 2B, que se unen a TLR2. Por el lado de la inmunidad adaptativa, estos se van a unir a antígenos específicos. Y por eso se le llama adaptativa o específica, porque va a reconocer a moléculas muy particulares. Y esto se logra a través del receptor de los linfocitos B y el receptor de los linfocitos T, que son moléculas muy altamente especializadas. La historia de la inmunidad y el cáncer empieza a principios del siglo pasado con el doctor William Coley, que se dio cuenta, después de estudiar medicina y tener una experiencia traumática con la muerte de una compañera por un sarcoma, que los pacientes con sarcomas que cursaban también con infecciones bacterianas presentaban regresiones y extendían su tiempo de vida libre de enfermedad. Entonces, él se dedicó a buscar principios presentes en cultivos bacterianos que pudieran proteger a los pacientes con sarcomas, descubriendo finalmente que un lisado de erisipela era capaz de generar esta respuesta. Desafortunadamente, la erisipela no cura a los pacientes, pero sí de alguna manera logra activar al sistema inmune, y tenemos una regresión temporal. Años después, en el mismo sitio, en el Hospital de Nueva York, en Memorial Sloan Kettering, el doctor Lloyd Old pudo digerir este principio y encontró que lo que Coley estaba haciendo en realidad era estimular a los macrófagos a través de PAMPs, en este caso los lipopolisacáridos derivados de erisipela, y esto inducía la producción de citocinas proinflamatorias, en particular TNF, que es el responsable de la coagulación intravascular del árbol vascular de los tumores, de estos sarcomas, induciendo una necrosis tisular. Y de ahí que a este principio se le llama factor de necrosis tumoral.
Este fue entonces la primera evidencia clara de que nuestro sistema inmune es capaz de reconocer elementos de los tumores. En este caso no sabíamos cuál era, pero la idea es que los antígenos tumorales se parecían a los antígenos de las bacterias. Son un mimetismo molecular. Bueno, entonces, mucho más adelante se han hecho muchos estudios. Aquí les presento uno del 2004, en donde se hizo esta pregunta. Los pacientes que tienen cáncer de pulmón, ¿tienen anticuerpos que puedan reconocer a los antígenos de la célula tumoral? Y lo que hizo fue tomar una línea celular de cáncer de pulmón de células no pequeñas, se lisaron, se hizo un isoelectroenfoque, se resolvieron en cromatografía de alta presión y se hizo un microarreglo de proteínas. Y después este microarreglo de proteínas, que estaría representado aquí por esta barra que sería la membrana y los diferentes triángulos serían los diferentes antígenos o proteínas, fueron retados contra sueros de pacientes. Usaron 1840 antígenos tumorales, o sea, serían de estas barritas, y encontraron que los sueros de 18 pacientes con cáncer de mama y 15 normales, cáncer de pulmón y normales, les daban patrones diferenciales. Entonces vemos aquí, por ejemplo, cada una de estas filas es uno de los antígenos. Esto está retado con el suero de un individuo normal y con el suero de un individuo con cáncer de pulmón. Y como podemos ver, existe una mayor intensidad y tenemos más puntos en el suero de pacientes. En otras palabras, los pacientes están expresando anticuerpos que son capaces de reconocer antígenos tumorales de cáncer de pulmón. Esto se ve también aquí en este mapa de color, en donde lo que tenemos aquí son diferentes fracciones de los anticuerpos contra diferentes péptidos de las células tumorales y vemos un patrón muy discreto. Bueno, entonces, si las células tumorales liberan antígenos y estos pueden ser reconocidos por los linfocitos B y tenemos anticuerpos contra ellos, ¿por qué no? ¿Qué es lo que está pasando con los linfocitos T? ¿Por qué los tumores están creciendo? Bueno, uno de los primeros antígenos que se buscaron, una de las primeras preguntas que se hizo es, ¿existen antígenos comunes a diferentes tumores? Y uno de los primeros que se encontró fue este pequeño péptido, que se llama NYESO. Se identificó inicialmente en cáncer de testículo, aunque principalmente se le encuentra en cáncer, en melanomas. Y este péptido ha sido de gran utilidad porque ese fue el primero de cerca de 40 a 60 péptidos que sirven como antígenos tumorales genéricos. Muchos tumores expresan estos antígenos y por lo tanto hay anticuerpos en suero contra ellos. Pero, ¿por qué las células, los linfocitos T, si sí están reconociendo antígenos, por qué no matan a los tumores? O sea, ¿qué es lo que pasa después de los 50 años con nuestro sistema inmune que ya no está eliminando los tumores? Robert Schreiber propuso la teoría de la inmunoedición, en donde la idea es que lo que se edita son linfocitos T específicos que son capaces de reconocer, es este linfocito T en particular, digamos, que es capaz de reconocer a un antígeno específico tumoral y se edita esta población de linfocitos. ¿Qué quiere decir que se edita? Se selecciona y se le pone aparte. La teoría que propone el doctor Schreiber es que normalmente en nuestros tejidos, cuando aparecen tumores y expresan antígenos tumorales como estos son reconocidos tanto por células del sistema inmune innato y el adaptativo, y estas los destruyen, eliminando así el tumor, y esto es lo que pasa en la mayor parte de la vida de la mayor parte de las personas. Pero en algún momento lo que ocurre es que el tumor y el sistema inmune entran en equilibrio. Esto es, el tumor es capaz de neutralizar o apagar parcialmente la función de las células inmunes y es capaz de llegarlas a una condición exhausta, en donde siguen estando ahí, pero ya no funcionan. En la teoría de la inmunoedición, entonces, el tumor pasa por un punto de equilibrio y puede llegar a un punto de escape. Y la teoría es que la mayor parte de los tumores que vemos en la clínica se encuentran en esta condición.
Esta teoría fue de gran utilidad porque permitió proponer, ¿sería posible entonces quitar los frenos que existen en el sistema inmune y de esta manera regresar a un sistema de supresión tumoral? Bueno, los inmunólogos desde hacía mucho tiempo buscaban los sistemas que normalmente apagan la respuesta del sistema inmune. Esto es muy importante que se apague porque si no aparecen enfermedades autoinmunes, hiperreacciones. Eh, el doctor James P. Allison encontró el primero de estos elementos, que le llamó CTLA4. Este es un receptor de membrana de los linfocitos T, que como vamos a ver en un momento, es capaz de apagar la actividad funcional de los linfocitos T. Entonces pasan de activos a inhibidos. Y esto permite entonces apagar el sistema. Él, en su proceso de análisis, desarrolló anticuerpos neutralizantes contra CTLA4 y demostró que si se ponen anticuerpos neutralizantes contra CTLA4, nunca se apagan los linfocitos, sino que permanecen siempre encendidos. Un poco años después, el doctor Tatsuko Honjo encontró otro punto de inmunomodulación de los linfocitos denominado PD1. Ambos sistemas sirven para apagar las células, pero como vamos a ver en un momento, las apagan en puntos diferentes del tiempo. En estos siguientes esquemas he reducido la manera en que yo entiendo el proceso de activación y de inmunosupresión en el caso de los linfocitos. La célula presentadora de antígenos presenta el antígeno y el receptor del linfocito T se une al antígeno en el contexto de HLA. Esta sería la primera señal. Esta puede ser, este linfocito puede ser un CD4 o CD8. Una vez que esto ocurre, se activan una serie de sinasas de residuos de tirosina que encienden el proceso de activación del linfocito. Pero para que esto pueda llevarse a conclusión, se necesitan dos señales más. La segunda es la unión de CD28 con los correceptores B7-1 y B7-2. Y la tercera es la presencia de citocinas proinflamatorias que pueden ser interferón gamma o interleucina 2. Si se dan estas tres señales al mismo tiempo, entonces el linfocito se activa. Pero dentro de este proceso de activación, se enciende también la relocalización de vesículas que contienen a la proteína de freno CTLA4. De esta manera, entonces, el encendido del linfocito enciende su propio apagamiento, que ocurrirá tiempo después. Una vez que se ha expresado suficiente CTLA4 sobre la membrana, este compite con CD28 por los correceptores B7-1 y B7-2 y los desplaza. De esta manera, la segunda señal de activación desaparece. Y ahora lo que tenemos es la primera señal, reconocimiento del antígeno por el TCR, pero ahora lo que tenemos en la segunda señal es reconocimiento de CTLA4. Y este CTLA4 lo que hace es activar a unas fosfatasas que van a eliminar las fosforilaciones de residuos de tirosina generadas por las sinasas de residuos de tirosina que activa el TCR y CD28. El resultado entonces es un apagamiento del linfocito. Y esto viene acompañado de una tercera señal. Nada más que en este caso la señal es una señal inmunosupresora que puede ser TGF-beta o interleucina 10. La molécula que descubrió el doctor Tatsuko Honjo es, que es la molécula PD1, también es un receptor inmunosupresor, un punto de regulación, pero este se expresa cuando las células están sometidas a una exposición continua al antígeno. Esta exposición continua al antígeno termina por llevar a las células a dejar de expresar, más bien a expresar en forma permanente PD1, que se une a su ligando PDL1 en la célula presentadora de antígenos. Y entonces ahora tenemos la primera señal activadora, la segunda señal inhibidora, que vuelve a activar a una colección de fosfatasas que inhiben a todo el sistema y van a llevar el fenotipo exhausto, pero se requiere de una tercera señal, que es citocinas antiinflamatorias como TGF-beta o interleucina 10. Entonces, este es el sistema que se entiende hoy con respecto a la activación. Importante entonces en este sistema es que es antígeno específico. Esto es, la primera señal
que es el TC reuniéndose al antígeno unido en el contexto del HLA, es lo que le da especificidad. Los otros elementos, perdón, los otros elementos están presentes en todos los linfocitos, no importa qué antígeno reconozcan. Pero lo que le da especificidad es este proceso. De aquí surgió entonces la idea de interferir con los puntos de inmunregulación. Si CTLA4 está apagando al linfocito, ¿qué pasaría si usáramos anticuerpos que bloquearan la interacción de CTLA4 con B7? Y lo mismo podría pensarse entonces de PD1 con su ligando PDL1. Y esto llevó al desarrollo de los anticuerpos que hoy conocemos en la clínica para CTLA4, ipilimumab, tremelimumab, anti-PD1, pembrolizumab, nivolumab y anti-PDL1, atezolizumab y durvalumab. La idea entonces es que es reactivar al linfocito TCD8 para que los gránulos de granzima y perforina que lleva en su interior los pueda vaciar sobre la célula tumoral. Y aquí lo que tenemos es una micrografía de una célula tumoral rodeada por 3 linfocitos CD8 que lo han reconocido. Aquí vemos una sinapsis inmunológica en formación. Esta célula aún está lejos. Vemos en rojo todos los gránulos de granzima y perforina y vemos cómo se polarizan en la célula para su degranulación. Les muestro aquí uno de los muchos estudios clínicos que se han realizado. Esto es en pacientes con melanoma resistentes a anti-PD1, con ya metástasis, en donde se probó una terapia doble. Entonces, vemos como, por ejemplo, ipilimumab, que es este de aquí, se les da y ya hay una resistencia porque los pacientes, la curva Kaplan-Meier va bajando. En ambos casos, este es sobrevida global y este es sobrevida libre de progresión. Ahora, si se ponen los dos anticuerpos, vemos cómo se mejora la respuesta clínica. De hecho, en melanoma, por ejemplo, hay pacientes que se considera que están en remisión total con tratamientos con anti-PD1, anti-PDL1. Pero siempre quedan estos pacientes que van a seguir sin respuesta. Y esto no se entiende bien. O sea, ¿por qué hay pacientes que no responden a la inmunoterapia? Hay muchas razones y eso es lo que quiero compartir ahora con ustedes. La primera de ellas es que, además del MHC que se está uniendo a un receptor coactivador que es CD28 y su contraparte, tenemos y que identificamos a CTLA4, su contraparte, y PD1 y su contraparte, existen 5 correceptores más inhibitorios: LAC3, TIM3, TIGIT, QTR y BTLA. Y además tenemos 6 correceptores activadores más, además de CD28, CD40, OXO40, 4IBB, ICOS, PD1 y CD27. Entonces, una de las razones por las que esto podría, algunos de estos pacientes podrían no estar respondiendo es porque no es contra PD1 contra quien hay que ir, sino contra alguno de los otros receptores inhibitorios. O tal vez fuera necesario también inducir la activación de uno de los correceptores activadores. Hoy se está estudiando ya a nivel clínico varios anticuerpos neutralizantes contra LAC3, contra TIM3, contra TIGIT y contra BTLA. Como quiera que sea, parece ser que lo importante son los antígenos tumorales. Aquí lo que tenemos es un estudio en donde se ve, se graficó la respuesta de la reacción linfocitaria del infiltrado leucocitario en un tumor de cáncer colorectal y se hizo un análisis de los neoantígenos en los tumores. Y como se ve, hay una correlación más o menos positiva y directa. ¿Cómo utilizar esta información y cómo seleccionar a los pacientes para la inmunoterapia? Se partió de una hipótesis relativamente sencilla y es que un paciente con una alta carga mutacional, o sea, esto es con muchas mutaciones, debe de generar más neoantígenos tumorales que el que tiene pocas. Aquí tenemos un plot de circo de un paciente con cáncer de pulmón de células no pequeñas. En este plot de circo lo que está representado aquí afuera son los cromosomas. Este paciente es una mujer, pero no tiene cromosoma Y, igual que este que está aquí. La idea sería que un paciente que tiene 252 mutaciones puntuales, que es cada una de estas rayitas,
debería tener más de antígenos y por lo tanto debería ser más susceptible a responder a la inmunoterapia que uno que tiene pocas. Ahora que se están secuenciando tumores completos y exomas de cerca de 400 genes en las plataformas normales de asistencia clínica, lo que se ha empezado a descubrir es una base de datos de cuántas mutaciones tienen los diferentes tumores. Y lo que vemos aquí es la carga mutacional en el número de mutaciones por megabase. Entonces, por ejemplo, este número es 10 mutaciones por megabase y va a ser un número importante, como vamos a ver ahorita. Y aquí tenemos diferentes tipos de tumores. Quisiera nada más hacerles notar que los que están hasta arriba son melanoma, pulmón y vejiga. Claramente el seleccionar a los pacientes por carga mutacional no ha sido suficientemente eficaz porque si seleccionan a los pacientes que tienen una alta cantidad de mutaciones, son los que están en esta zona gris, o sea, más de 20 mutaciones, 30 mutaciones por megabase, siempre queda un 30, 40% de los pacientes que no responden. Entonces se han buscado otros criterios. Uno de ellos ha sido las mutaciones asociadas a las secuencias repetidas, a las que llamamos microsatélites, que son AAA, AAG, repetidas 2, 3, 4, 5, 16, 30 veces. Y cuando hay mutaciones en las enzimas de reparación, aparece una mayor diversidad en los microsatélites. Y a esto se le llama inestabilidad microsatelital. Entonces, aquí, por ejemplo, en el proyecto de los 1000 genomas, lo que se hizo fue analizar 62,000 tumores y se encontró que de esos 62,000, 4,328 tenían lo que se denomina alta carga mutacional. Y paralelamente se secuenciaron los microsatélites y se encontró que no coincidían perfectamente. Esto es, hay un pequeño grupo, solo 700 de estos 4,000 pacientes tenían también inestabilidad microsatelital. Hoy se está usando más la inestabilidad microsatelital como un marcador para la selección de los pacientes, pero sin embargo sigue habiendo pacientes que no responden. Bueno, esto ha obligado entonces a reconsiderar si realmente los antígenos tumorales son la clave de toda esta respuesta. Este es un experimento que se realizó en el Instituto Nacional de Cáncer, en una paciente con cáncer de mama. Es solo una paciente. Pero el cáncer de mama no se considera que sea un paciente que vaya a responder a la inmunoterapia porque tienen menos de 10 mutaciones por megabase. El trabajo fue dirigido por el doctor Steven Rosberg, que es una de las personas que han sido fundacionales en toda la inmunoterapia. Él se ha dedicado toda su vida a melanoma en particular. Stephanie Gorf está a cargo del grupo médico y Nicolás Sakarakis es el biólogo molecular que realizó todo el trabajo que les voy a mostrar. Lo primero que hicieron fue tomar muestras del tumor de esta paciente y secuenciar con alta profundidad los 24,000 genes que tiene el genoma. Y buscar mutaciones que pudieran generar neoantígenos. Todo esto es un trabajo bioinformático. Y terminan destilándolo en estos 4 genes. Solo les voy a hablar de que es un acarreador de solutos de la familia 3, el miembro número 2, de ahí su nombre, ¿no? SLC3A2. Habiendo identificado las mutaciones que había ahí, lo que hicieron fue generar péptidos artificiales y plásmidos que tenían esta mutación. Y después lo que hicieron fue colectar linfocitos de los pacientes, de la paciente, perdón. Entonces, tomaron del fragmento de tumor que se le removió a la paciente, porque tenía varias lesiones, tomaron a los linfocitos y los pusieron a prueba contra fracciones que contenían péptidos. Entonces, encontraron una fracción de linfocitos que respondía a una población de los péptidos que habían generado. Este es otro fragmento aquí, fue la fracción 13 de linfocitos la que reaccionó. Pero ahora lo que hicieron fue preguntar qué tenían en cada uno de estos grupos de péptidos.
Y en uno de estos lo que tenían eran precisamente los péptidos mutados del transportador. Y lo que encontraron es que lo que están midiendo aquí es la producción de interferón gamma de linfocitos T de la paciente que está siendo estimulada con estos péptidos en particular. Y esto es muy reconfortante porque lo que sugiere es que la paciente tiene linfocitos T cuyo TCR es capaz de reconocer en forma exquisita a esta pequeña secuencia del transportador de solutos que tiene esta mutación, K94T. Bueno, entonces repitieron lo mismo con los otros antígenos, seleccionaron los que eran más abundantes, entre los que está, por supuesto, el transportador de solutos, y diseñaron este esquema de tratamiento. Lo que hicieron fue que le inmunosuprimieron a la paciente, primero con ciclofosfamida, después le administraron linfocitos que ellos habían sacado de la paciente, pero que habían estimulado con estos péptidos. Los habían estimulado in vitro. Y esto lo que tendría que hacer es reactivarlos. Si la teoría del doctor Schreiber es correcta y esos linfocitos existen pero están exhaustos, si yo los reactivo, entonces in vitro, dándoles las tres señales, el antígeno, que sería en este caso este péptido, el CD28 que ellos deben de tener, y en presencia de interferón gamma o interleucina 2, entonces debería de poderlos reactivar. Y eso fue lo que hicieron ellos en varias ocasiones. Entonces, infundieron estas células a la paciente el día 0, el día 1 y el día 2, y lo que hicieron además fue darle un anticuerpo neutralizante, el pembrolizumab, 2 días antes de la infusión de las células. Y a lo largo del tiempo, después de 22 días, volvieron a dar un tratamiento con los anticuerpos neutralizantes. Y en paralelo, lo que estuvieron midiendo fue el tamaño de las lesiones tumorales que tenía la paciente. Como ya les había dicho, era una paciente ya con lesiones metastásicas. Entonces vemos aquí, por ejemplo, como la lesión axilar, ¿no?, va disminuyendo rápidamente de tamaño, igual que las otras lesiones. Algunas de esas lesiones no eran visibles, sino que tenían que estudiarse a través de estudios de imagen, como por ejemplo las lesiones en el hígado o retroesternales. Con estos resultados lo que se demostró entonces es que si yo sé cuál es el antígeno contra el cual los linfocitos T están apagados, es posible despertar a estas poblaciones, seleccionándolas, dándoles el antígeno y luego dando una reactivación, quitando el freno por medio de un anticuerpo que neutraliza el punto de regulación. Entonces, el problema que tenemos para seleccionar a los pacientes es en realidad saber cuál es el antígeno, no cuántas mutaciones tienen, sino cuáles son los antígenos tumorales que tienen. Y esto estamos todavía lejos de resolverlo a nivel poblacional para una buena elección de los pacientes. Quiero pasar a otro punto que es las células tumorales son, en muchos casos, de los tumores sólidos, son células epiteliales. Y las células epiteliales, si ustedes recuerdan del sistema inmune innato, son una barrera importante, pero también son participantes en la respuesta inmune adaptativa. Y aunque son malos presentadores de antígeno, pueden presentar los antígenos. Y en el caso de melanomas y el caso de pulmón y de cáncer de vejiga, se ha demostrado que las células tumorales están presentando los antígenos en forma directa. Entonces no se necesita de una célula presentadora de antígenos. El doctor Nicolás Restifo, también del Instituto de Cáncer, se hizo la siguiente pregunta. ¿Será posible que algunos pacientes nunca vayan a responder porque tienen mutaciones en el proceso de la reactivación inmune y por lo tanto jamás van a dar inmunoterapia? Esta pregunta es importante porque entonces va a haber pacientes a los que ni siquiera se les puede intentar hacer la inmunoterapia. El sistema que eligió fue un sistema muy, muy ingenioso. Tomó células T y las transfectó con el famoso antígeno tumoral que había descrito de cáncer de testículo, NY-ESO1, de manera que estas células expresaban este antígeno y por lo tanto estaban presentando continuamente el antígeno en su superficie. Y después lo que hizo fue tomar células de cáncer y mutagenizarlas. ¿Para qué? Para descomponer el sistema de genes que tienen que ver con la presentación antigénica.
¿Cómo descompuso los genes de las células tumorales? Por medio del sistema CRISPR-Cas. Lo que hicieron fue generar RNAs guía para los 24,000 genes. De hecho, diseñaron 3 sets de RNAs guía para cada uno de los genes. Y luego mutagenizaron al azar. Entonces, echaron todas estas construcciones y recuperaron las clonas. Y la manera en que sabían si había algo malo era relativamente sencillo. Todas deberían de expresar el antígeno NY-ESO1. Si algo se descomponía, no lo presentaría. Ahora, al presentarlas con linfocitos T que reconocían en forma específica a este antígeno, si lo reconocían, deberían de liberar elementos líticos y matar a las células. Pero si ya no se presentaba el antígeno, no habría muerte celular, y ese fue su ensayo. Si la célula sobrevivía, es que se había descompuesto algo en el proceso de presentación antigénica. Ellos encontraron varias decenas de genes asociados. Aquí ellos decidieron presentar los 20 genes en la lista más de mayor asociación, con una asociación más fuerte. Y como era de esperarse, encontraron a genes que tienen que ver con la presentación antigénica. Entonces, por ejemplo, el HLA o la beta-2 microglobulina están aquí en este grupo. Entonces, aquí les presento, para entender un poco mejor el concepto, cómo ocurre la presentación antigénica de este HLA. El péptido entra al proteasoma, ahí es digerido a pequeños péptidos. Estos péptidos entran a través de un transportador que se llama TAP, TAP1, TAP2 y varias proteínas asociadas, entra al retículo endoplásmico y ahí se ensambla con el MHC. Y una vez ensamblado en el retículo endoplásmico, viaja para llegar a la membrana y ya ahí presentar el antígeno. Entonces, es interesante que las mutaciones que ellos encontraron están en el proteasoma, están en los transportadores y proteínas asociadas, están en la beta-2 microglobulina y en la proteína HLA. Entonces, esto quiere decir que va a haber tumores que no van a responder, no porque no le hayamos encontrado el antígeno, sino porque no presentan el antígeno. Y ahí tendremos que depender más de las células presentadoras de antígeno. Sorprendentemente encontraron un gen que es el receptor de apelina, que no tiene nada que ver con la presentación antigénica que nosotros sepamos. Y sin embargo, las células tumorales decían que era importante. No solo eso, sino que aquí les presento un esquema de dominios del receptor de apelina. Es un receptor de 7 dominios transmembrana que activa la vía JAK-STAT. Y lo que encontraron es que cuando fueron a las bibliotecas del TCGA, es que ahí hay mutaciones en el gen de apelina asociados a pacientes que no responden a inmunoterapia. Y no solo eso, sino mapearon, nos dicen en dónde están las posiciones de estas mutaciones. Todo esto lo que quiere decir es que el gen en este proceso no solo demostraron que van a existir mutaciones que van a hacer que las células tumorales no sean susceptibles, haya pacientes que no se puedan beneficiar de la inmunoterapia, sino que además encontraron un nuevo gen en la presentación antigénica, demostrando que faltan todavía otros elementos por entender del proceso de presentación antigénica. Aquí vemos cómo el receptor de apelina, que se encuentra que ellos encontraron que tiene esta mutación, ellos podían, y por eso la muerte se cae, o sea, ya no hay presentación antigénica, entonces las células tumorales no se mueren, podían rescatarlas si ellos reactivaban la mutación, o sea, si cambiaban esta mutación, ahora podían convertirla en un receptor funcional. No solo eso, sino que tomaron células tumorales por medio de CRISPR, mutaron en las células a la beta-2 microglobulina o al receptor de apelina, y ya las células transducidas con estas dos mutaciones ahora fueron introducidas en ratones atímicos, en ratones singénicos, pero no atímicos. Y después de 10 semanas, lo que se hizo fue darles un tratamiento con linfocitos T que podían reconocer al antígeno NY-ESO. Lo que vemos entonces aquí es que si no dan ningún tratamiento, pues en los 3 casos los tumores crecen rápidamente. Si dan un tratamiento
adoptivo, lo que ven ahora es que en los controles los tumores no crecen. Estas son las células tumorales control. Sin embargo, en las células tumorales donde está mutada la beta-2 microglobulina, que son estos triángulos, entonces lo que vemos es que el tumor crece muy rápidamente, o sea, es mucho más eficiente la pérdida de la presentación antigénica. Y aquí se corrobora que el receptor de apelina también participa en el proceso, pero no tiene una penetrancia tan grande como la beta-2 microglobulina. Y por lo tanto, eso también se manifiesta en la sobrevida de los ratones. Los ratones control son estos, solo 2 murieron, y vemos que los receptores, los que tienen pérdida de presentación antigénica asociada a beta-2 pérdida de beta-2 microglobulina, mueren más rápidamente que los que pierden apelina. En conclusión, entonces, hoy lo que sabemos es que el tumor en realidad es un ambiente muy complejo, es un tejido complejo, en donde además de las células tumorales y el infiltrado leucocitario, tenemos fibroblastos, pericitos, células endoteliales, una diversidad de componentes de matriz extracelular, además de todas las cajas verdes que serían citocinas, factores de crecimiento, proteasas. Y además se complica el sistema porque lo que hemos estudiado hasta ahora es solo qué pasa entre CD4, CD8 y el tumor y las células presentadoras de antígeno. Pero tenemos más células participantes en la eliminación de los tumores. Células del sistema inmune innato y otras células, los linfocitos T reguladores y las células mieloides supresoras. Falta aún mucho por estudiar. Este esquema muy complejo me gusta porque en realidad presenta la diversidad de las cosas que pueden estar pasando. Además el linfocito T está interaccionando no solo con la célula dendrítica como presentadora de antígeno, sino con la célula tumoral, con el macrófago, y además está interaccionando con las células reguladoras, T reguladoras. Las células T reguladoras van a ejercer un efecto y los macrófagos polarizados inmunosupresores van a inhibir al linfocito T para su función. Entonces, ahorita solo hemos analizado y sabemos, afortunadamente se encontró una respuesta, pero no para todos los pacientes, que al interferir con ZLA4 y con PD1, estamos teniendo un efecto, pero en realidad no sabemos exactamente en qué contexto está ocurriendo esta inhibición. Lo que sí sabemos es que el usar anticuerpos neutralizantes contra CTLA4, contra PD1 y anti-PD1 puede ser útil para algunos pacientes y podrá ser útil para más pacientes cuando podamos definir cuáles son los antígenos específicos que expresan los tumores. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Tenemos tiempo para preguntas. A ver, creo que hay un par de preguntas. Tenemos 2 preguntas hasta ahorita. Doctor, creo que no tiene activado su micrófono. 2 preguntas. La primera dice, ¿es mejor la transferencia de linfocitos que la inoculación de anticuerpos o se puede combinar ambas? Se podrían combinar, pero lo que se ha estudiado hasta hoy es la introducción de linfocitos, porque los linfocitos van a ir a atacar específicamente a las células que portan el antígeno tumoral identificado, mientras que los anticuerpos pues, requieren todavía de la activación de las células, por ejemplo, de las células NK, y resulta que las células NK también se inactivan por este sistema de PD1, PDL1. Ok, doctor. Hay una segunda pregunta. ¿Se ha demostrado la transferencia de MHC en microvesículas? ¿También se puede presentar de esta forma antígenos tumorales? Sí, ciertamente se pueden presentar los antígenos tumorales a través de microvesículas, pero volvemos al mismo problema. Digamos, introducir las microvesículas al paciente o a un animal experimental, pues llevaría a las vesículas a todas partes y entonces ahora en todas partes se presentaría el antígeno. El chiste es en realidad sería, o sea, sí se puede, pero ahora es cómo dirigir estas vesículas para que se fusionaran de preferencia solo con las células tumorales. Y tenemos
¿cómo lo diré? Bueno, tenemos un agradecimiento. Muchas gracias, doctor. Una plática interesante, da mucha luz para seguir estudiando la inmunoterapia. Saludos desde el INCAN. Gracias, muchas gracias. A ver si no tenemos más preguntas. No, creo que no tenemos más preguntas. Doctor, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Al contrario, es un Pues, honor.